En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Queridísimos, estamos aquí en esta nueva presentación donde vamos a hablar sobre la acción del Espíritu Santo en el alma. En las anteriores había hablado sobre el Espíritu Santo en nosotros. Nos corresponde ahora ir un poquito más al detalle, cómo el Espíritu Santo va actuando, va obrando en nosotros. Y por supuesto, nos corresponde aquí hablar de las virtudes y de los dones, que es la manera precisamente como el Espíritu actúa y obra en nosotros. Juntamente con la gracia santificante, se nos infunden en el alma las virtudes infusas con los dones del Espíritu Santo, que constituyen el elemento dinámico u operativo de nuestro organismo sobrenatural. De lo que estamos hablando es precisamente de eso, de todo ese organismo, de todo ese enjambre que nosotros tenemos de vida sobrenatural y a través del cual nosotros vivimos sobrenaturalmente. Todo esto recibido desde el bautismo. Es decir, todas estas cosas, todas estas gracias, todos estos dones nosotros los recibimos a partir de la gracia bautismal, y de ahí en adelante debemos estar poniéndolas en función. Por eso es que debemos conocerlas, porque por no conocerles muchas veces pues nos perdemos de todos estos bienes en orden a la vida sobrenatural. Tanto unos como otros, es decir, tanto las virtudes como los dones, son hábitos sobrenaturales que el Espíritu Santo infunde en nuestras almas juntamente con la gracia santificante para capacitarnos en orden a la producción de actos sobrenaturalmente propios de nuestra condición de hijos de Dios. Es decir, ambos las recibimos porque el Espíritu Santo lo pone en nuestras almas y nos capacita. Por ende, estas virtudes, estos dones nos dan a nosotros la capacidad, el poder de actuar, de realizar actos sobrenaturales como hijos de Dios. Si nosotros no tenemos estos hábitos, no podemos actuar sobrenaturalmente, como lo vamos a ver más adelante. Sin ellos, no podríamos realizar actos sobrenaturalmente, aun estando en posesión de la gracia santificante, ya que ésta es un hábito sobrenatural entitativo, no operativo, que reside en la esencia misma de nuestra alma para divinizarla, pero sin que esté destinada a la acción. Vamos a ver. Esto es, yo tengo la gracia, me da a mí la capacidad para hacerlo, pero no tengo las herramientas. ¿Verdad? Esto es una analogía que no es la más perfecta, pero en estos momentos es lo que se me ocurre. Yo tengo la capacidad, pero no tengo las herramientas. Al tener las virtudes y los dones, tengo por la gracia la capacidad,
Por las virtudes y los dones tengo las herramientas, por eso son operativas. Es decir, por medio de ellas yo puedo operar. La gracia santificante va a actuar. ¿Pero cómo va a actuar? Pues mediante las virtudes y mediante los dones, que son esos hábitos operativos. Por eso se le llama operativo. La gracia santificante es entitativa, es decir, es lo que me hace a mí un ser sobrenatural. Pero este ser sobrenatural puede actuar sobrenaturalmente mediante las virtudes y mediante los dones. Para realizar actos sobrenaturales de una manera connatural a nuestra filiación divina, necesitamos los correspondientes hábitos sobrenaturales operativos que informen las potencias de nuestra alma, elevándolas al plano sobrenatural y capacitándolas para producir aquellos actos sobrenaturales. Estos hábitos sobrenaturales operativos son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. ¿Ve? Para yo poder realizar actos sobrenaturales como hijo de Dios, necesito de las virtudes, necesito de los dones, para que ese acto que yo hice, esa obra buena que yo hice, no se quede pues como una simple obra buena, sino que esa obra buena que yo hice adquiera capacidad o un nivel, o pase a un nivel sobrenatural, y entonces pueda merecer sobrenaturalmente. De lo contrario, pues se quedaría como una obra meramente natural, un acto solamente natural, no sobrenatural. Por eso, lo primero que vamos a ver, que vamos a comentar, pues son las virtudes infusas. Tenemos aquí una pintura, ¿verdad?, que es una alegoría de la esperanza, de la fe y de la caridad de Piero Polaiolo, ¿verdad?, porque es lo que vamos a comentar ahora. Vamos a ver, ¿qué son las virtudes infusas? Este nombre un poquito extraño. Las virtudes infusas son hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma para disponerlas a obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada por la fe. Lo he puesto en colores porque es que lo vamos a comentar por partes para poderlo comprender mejor. En primer lugar, hábitos operativos. ¿Qué son hábitos? Bueno, vamos a empezar ya que no lo voy a definir aquí específicamente, pero un hábito, vamos a ver, cuando el ser humano realiza actos, esos actos, si yo los voy haciendo constantemente, nosotros decimos por ahí pues que se hace una costumbre, o sea, se convierte en un hábito. Los hábitos pueden ser buenos y pueden ser malos. Cuando un hábito se convierte, un hábito bueno se convertirá en una virtud, un hábito malo se convertirá en un vicio. Por tanto, toda virtud se le opone un vicio y viceversa, todo vicio tiene como contraparte pues una virtud. Vamos a ver por qué se les llama a las virtudes hábitos operativos. Como un hábito operativo es una cualidad difícilmente movible que dispone al sujeto para obrar fácil, pronta y deleitablemente. El hábito es una cualidad difícilmente movible y vamos a poner un ejemplo. Una persona que fuma tiene un hábito. Esto es un hábito que se convierte en un vicio porque el fumar nada de bueno tiene. Pero es difícil de remover. Una persona que se acostumbra a mentir se va a convertir en un hábito. Un hábito malo, por supuesto. Pero cuando trata de arrancarlo, pues se hace muy complicado. Por tanto, los hábitos se van arraigando. Por eso son difícilmente movibles. En el caso de una virtud, pues ahí tenemos aquella persona que se acostumbra, por ejemplo, a vivir en silencio y practica la virtud del silencio, pues ya lo va a hacer de una manera connatural. El que vive en espíritu de fe, pues lo va a ir poco a poco y lo va a ir aumentando hasta que se va a hacer de una manera connatural. Por eso, la virtud
me da facilidad para obrar. Una persona prudente que practica la virtud de la prudencia y la continúa practicando, pues miren, eso se va a hacer ya fácilmente, ya no le va a costar, ya no le va a dar trabajo hacerlo. Pero también le capacita para que lo haga prontamente, es decir, rápidamente, porque es algo natural, no tiene que pensarlo, no tiene que dudarlo, sale de sí, es como si fuese parte. Mira, esta persona a la que tú le pides, pues mira, le pides un favor y no se te va a quedar como, ok, lo pienso, lo hago, no, automáticamente lo hago sin pensar si hay algún problema entre nosotros, si lo necesita, si no lo necesita, una persona desprendida, no, automáticamente lo va a hacer. Y va a producir placer, es decir, deleitablemente. Lo produce siempre toda operación pronta, fácil, perfectamente con natural. Es decir, la persona que lo realiza pues se va a sentir, se va a quedar a gusto porque lo hizo bien. Por tanto, el hábito, que luego se convertirá en virtud, me ayuda, me dispone a actuar fácilmente, prontamente y deleitablemente. Fácil, rápido y a gusto. Ahora bien, ¿dónde se infunden esas virtudes? Pues miren, se infunden en las potencias del alma. Las virtudes adquiridas se adquieren repitiendo actos. Señores, yo no puedo practicar o adquirir la virtud de la templanza si no la practico. Yo no puedo vivir la virtud del silencio si no lo practico. Yo no puedo poseer la virtud de la prudencia si no soy prudente, si no practico la prudencia. Yo no seré justo si no practico la justicia. Por eso la práctica constante de la virtud me ayuda a alcanzar la perfección cristiana. Por eso esto es básico, esto es fundamental. Las virtudes infusas o sobrenaturales son infundidas, son dadas por Dios. Las virtudes infusas no se pueden adquirir de otra manera. La fe solamente me la da Dios. La esperanza solamente me la da Dios. La caridad solamente la recibo como venida de Dios. Todas las virtudes infusas vienen de parte de Dios. Dios las pone en el alma como una semilla y luego nosotros, en la medida en que las cultivamos, en que las practicamos, pues van creciendo. Ahora bien, Dios las pone en el alma. ¿Con qué propósito? Pues miren, están ahí para disponernos a obrar según el dictamen de la razón iluminada por la fe. Este es un elemento fundamental dentro de la definición de lo que es la virtud. Vamos a actuar, pero es según la razón iluminada por la fe. ¿Qué me dice la fe? Yo debo usar mi cuerpo, pero debo hacerlo según la fe me ha enseñado. Por eso esa razón tiene que estar dirigida por nuestra fe. No es a lo loco, no es a lo que me deje llevar. Yo hago el ayuno, pero es porque quiero estar flaco. Pues ahí la razón no está iluminada por la fe. Ahí está iluminada por otras razones. Yo ayuno para mortificar el cuerpo y adquirir la virtud de la templanza. Ok, ahí estamos haciendo el mismo acto, pero iluminada la razón por la fe. Siguen el dictamen no de la simple razón, sino que están iluminadas por la fe, como les acabo de decir. Los motivos de las virtudes infusas son estrictamente sobrenaturales y no puramente naturales. Porque, como les digo, pues mira, ¿por qué tú hiciste esa obra? ¿Por qué tú regalaste, por qué tú hiciste esa ofrenda? ¿La hiciste para que la gente te viera? ¿La hiciste simplemente para que el otro estuviese bien? ¿O lo hiciste por amor a Dios? Si lo hiciste por amor a Dios y estabas en gracia santificante, eso adquiere mérito sobrenatural. Si lo hiciste, pues mira, porque necesito ayudar a esa persona,
no estás en gracia, pues se quedó en eso, en un acto muy bueno, naturalmente muy bueno, en un acto filantrópico muy bueno, pero no sobrenatural. Vamos a hablar un poquito sobre la existencia. ¿De dónde entonces sacamos esto de la existencia de las virtudes? ¿Dónde aparece esto? Pues miren, voy a presentar algunos textos bíblicos, ¿verdad? Que es lo que siempre dice. ¿Y dónde en la Biblia dice tal cosa? Bueno, San Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Ahí tenemos las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y Pablo va más allá y me dice, estas tres son las más importantes, pero en el cielo desaparece la fe, desaparece la esperanza, la única que permanece es la caridad. Por eso se le conoce pues como la reina de todas las virtudes. Continuamos. San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice, de igual manera, jóvenes, sean sumisos a los ancianos. Revístanse todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión les ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Entonces me dice, Tony, pero ahí no me menciona. Pues miren, el ser sumisos a los ancianos, eso se llama obediencia. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, humildad. Dios resiste a los soberbios, soberbia, el vicio precisamente opuesto a la humildad. O sea, Pablo está recomendando vivir desde la humildad y la obediencia, la práctica de las virtudes. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nuevamente San Pablo dice, el ser humano naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura, y no las puede entender, pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. Cuando nosotros hablamos de virtudes, hablamos de cosas espirituales, hablamos de cosas del Espíritu. Por eso, naturalmente, no se pueden entender. Las virtudes pertenecen al plano sobrenatural, pertenecen a esa parte sobrenatural del hombre para relacionarnos directamente con Dios. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículos del 5 al 6, si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios. Seguro que se la concederá, pues Dios da a todo generosamente y sin echarlo en cara, pero que lo pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Nos ha hablado de que tenemos que pedir con fe, la virtud de la fe. Nos ha dicho que tenemos que pedir sabiduría. Lo vamos a considerar como uno de los dones del Espíritu Santo. La práctica de las virtudes, la práctica de los dones según nos las presenta la Sagrada Escritura. En la carta a los Romanos, efectivamente los que viven según la carne desean lo que es propio de la carne, pero los que viven según el Espíritu buscan lo espiritual. Ahora bien, las tendencias de la carne desembocan en la muerte, pero las del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Les he dicho que toda virtud tiene como contraposición un vicio. Si nosotros seguimos los dictámenes del Espíritu, seremos espíritus virtuosos, almas virtuosas. Si nosotros seguimos los dictámenes de la carne, seremos espíritus viciosos, viciados.
iremos según el espíritu del mundo, pero no según el espíritu de Dios. Por eso la práctica de la virtud engendra almas de Dios. Por eso la necesidad de nosotros conocer este tema de las virtudes, este tema que está relacionado con los dones, que es lo que propiamente nos corresponde. Ahora bien, estas virtudes infusas, es decir, que vienen de parte de Dios, tienen unas propiedades. La primera de ellas es que acompañan siempre a la gracia santificante y se infunden juntamente con ella. Si no estamos en gracia santificante, no hay virtud. No se puede practicar la virtud sin la gracia. Volvemos a lo mismo, se quedan como simples actos naturales. Segundo, se distinguen realmente de la gracia santificante. Una cosa es la gracia y una cosa son las virtudes. Una cosa es esa vida de Dios en el alma y otra cosa es el modo, la manera como nosotros ponemos en acto, actualizamos esa vida de la gracia que tenemos. Una cosa es vida divina, la naturaleza divina participada, y otra cosa es la práctica de la virtud. Tercero, se distinguen específicamente de sus correspondientes adquiridas. Pues miren, aquí yo no voy a entrar en mucho detalle porque me extendería muchísimo, pero las virtudes pues tienen sus correspondientes adquiridas, es decir, naturales. Porque si por ejemplo yo no creo en Dios, vamos a utilizar ese ejemplo, pero yo tengo fe, yo creo en lo que me han dicho fulano o sutano, pues eso es una fe natural. Yo creo en su palabra, porque él me lo dijo y tengo confianza en él, es una fe natural. Ahora, cuando esa fe la llevamos, por ejemplo, al plano de la revelación sagrada, pues sí, eso ya es fe sobrenatural. Por tanto, una cosa es fe natural y otra cosa es fe sobrenatural, esperanza natural y sobrenatural, y así el resto de las virtudes. Número 4, las poseemos imperfectamente. ¿Por qué? Pues porque estamos manchados por el pecado. Estamos en una naturaleza corrompida y el pecado siempre hará que nosotros practiquemos la virtud, pero de una manera imperfecta. Por eso es necesario que nosotros constantemente estemos revisando, monitoreando cómo está mi vida en la práctica de la virtud. Esa virtud de la que yo adolezco, de la que me falta, pues cómo yo la estoy corrigiendo. Cómo yo estoy corrigiendo quizás ese vicio para poder adquirir la virtud. Si yo soy una persona soberbia, pues ya yo sé que nunca llegaré a ser humilde si vivo con actitudes soberbias ante Dios. Al contrario, en la medida en que yo voy quitando esa soberbia, esos actos soberbios de mi vida, yo voy adquiriendo la virtud de la humildad. Eso como un ejemplo, y así con todas las demás. Número 5. Aumentan con la gracia. Esto es como los dedos de la mano. Las virtudes, yo no puedo ser más humilde si no soy más justo. La justicia, yo no voy a ser más justo si no soy veraz. Dice, no. Hay gente que dice, ¿cómo es? Yo no puedo... Yo tengo que decir la verdad aunque duela. Pues miren, señores, si la verdad, al decirla, está faltando a la caridad, no hay práctica de virtud. Porque yo no puedo ser veraz sin ser caritativo. Por eso es que hay que saber ser prudente, hay que actuar con prudencia cuando, por ejemplo, pues mira, voy a decir la verdad, pero tengo que hacerlo de una manera, pues, que yo no vaya a dañar la caridad. Claro, hay ocasiones en que al decir la verdad, la persona tiene que reconocerlo. Esa es una situación distinta. Pero cuando yo voluntariamente voy a decir la verdad y directamente voy hiriendo la caridad, pues hay algo que está mal.
Vuelvo y repito, no es lo mismo cuando entonces al decir la verdad yo estoy corrigiendo al otro que realmente está mal y obviamente se va a sentir mal. Bueno, es que tienes que sentirte mal porque estás mal. Son dos cosas y ahí también se puede actuar con caridad. La próxima, nos dan potencia intrínseca para los actos sobrenaturales, pero no la facilidad intrínseca para hacerlo. Las virtudes, pues me da esa potencia, ese poder, esa capacidad para actuar sobrenaturalmente. Pero eso no significa que me da la facilidad intrínseca, es decir, inmediatamente se me va a hacer fácil. No, señor. Tengo que practicarla para que eso se vaya haciendo mío. La virtud de la fortaleza, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos, en la medida en que vamos viviendo y vamos enfrentando situaciones difíciles, pues la virtud de la fortaleza, y valga la redundancia, se va fortaleciendo, se va haciendo más fuerte, hasta el punto que tiene que ser luego perfeccionada por el don de fortaleza. Hay gente que, por ejemplo, dice: ay, Señor, dame paciencia. La paciencia es una virtud. Pero muy bien, Dios te va a dar paciencia, pero para que tú puedas practicar la paciencia, Dios, ¿qué te va a enviar entonces? Pues situaciones contradictorias posiblemente donde tú pondrás en práctica la virtud de la paciencia. Así que, mucho cuidado. Número 7. Desaparecen todas, excepto la fe y la esperanza, por el pecado mortal. Todo lo que nosotros hayamos construido. Recuerden, estamos hablando de un organismo de vida sobrenatural. Por tanto, todo lo que nosotros hayamos construido desaparece por el pecado mortal. Lo único que permanece es fe y esperanza para volver a retomar nuevamente. La primera que cae es la caridad. Y si cae la caridad, caen todas las demás. La fe y la esperanza permanecen para que nosotros retomemos nuevamente ese camino. Pero permanecen de una manera natural, ¿verdad? Hasta que adquiramos nuevamente la gracia y se transformen en vida sobrenatural. Así que de ahí la importancia, otra más, de cómo nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en pecado mortal, porque destruimos la vida sobrenatural. Y la última es que no pueden disminuir directamente. Ellas todas van, como decía, de la misma manera que todas crecen a la misma vez, todas disminuyen a la misma vez, porque todo es un mismo organismo y obviamente pues tienen ese conjunto, ¿no?, que les van creciendo a la vez. Vamos a hablar un poquito sobre la división. En total son más de 50 las que recoge Santo Tomás en su maravillosa Suma Teológica. Más de 50 virtudes. Con ellas todas las potencias y energías del hombre quedan elevadas al orden de la gracia. Nosotros vivimos en el orden sobrenatural, pero mediante el bautismo pasamos al orden de la gracia, y ahí es que nosotros entonces recibimos pues esas herramientas para vivir sobrenaturalmente. En cada potencia y con relación a cada objeto específicamente distinto, hay un hábito sobrenatural que dispone al hombre para que obre conforme al principio de la gracia y desarrollar con esa operación y la vida sobrenatural. Vamos a ver. Nosotros conocemos las virtudes teologales y conocemos las virtudes morales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Bueno, pues tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Esas tres. Las morales tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Si se fijan, es el cuadro, podemos decir, son las cabezas de todas las demás virtudes. Todas esas 50 de las que habla Santo Tomás salen de estas 7. Las virtudes teologales pues son 3. La fe nos da a conocer a Dios y nos une con Él como primera verdad. Por la fe yo conozco a Dios.
Por la esperanza, ya que lo he conocido por la fe, ahora lo deseo como mi último bien, mi felicidad última. Y finalmente la caridad, por medio de la cual lo poseo. Por tanto, existe un orden en ellas. Primero viene la fe, luego viene la esperanza y finalmente la caridad. Porque el orden me dice, primero lo conozco, luego lo deseo y finalmente lo amo. Así que este es el orden de las tres virtudes teologales. Las recibo las tres en el bautismo. Tenemos entonces las virtudes morales. Las virtudes morales, dice el libro de la sabiduría. Y si amas la justicia, los frutos de la sabiduría son las virtudes, porque ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, las virtudes más provechosas para los hombres en la vida. Y aquí tenemos las cuatro. O sea, que en este texto del libro de la sabiduría nosotros tenemos esas cuatro virtudes de las que, ¿verdad?, hemos hablado y que comentaremos un poquito ahora. Son hábitos que disponen las potencias del hombre para seguir el dictamen de la razón iluminada por la fe con relación a los medios conducentes al fin sobrenatural. Por la fe, yo creo en Dios. Por la esperanza, yo confío en Él, yo lo deseo. Y por la caridad, yo lo amo. Las virtudes morales no van directamente, como dice aquí, no tiene por objeto inmediatamente a Dios, sino los medios. Para yo poder conocer o para yo poder creer en ese Dios del que me habla la fe, para yo poder desear ese Dios del que me habla la esperanza, y para yo poder amar a ese Dios del que me habla la caridad, yo necesito ser prudente, yo necesito ser justo, yo necesito mantenerme fuerte y yo necesito tener un espíritu templado. Por eso es que estas cuatro virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se les conoce como las virtudes cardinales. Del latín cardio, cardinis, o el quicio, el gozne. El gozne se refiere a una puerta, ¿no? Porque es el que abre y cierra, el que me guía. Son como ciertas condiciones generales para adquirir cualquier virtud. Cada una de estas virtudes tiene sus derivados, pero para nosotros poderlas mantener, para nosotros poderlas fortalecer, tenemos que actuar moralmente mediante alguna de estas virtudes. Y cada una de ellas afecta unas materias específicas. Ya luego lo verán. ¿Cómo actúan estas virtudes? Para que una virtud infusa pueda pasar al acto, o sea, para que pueda realizar la acción, es absolutamente necesario, previo a la moción de una gracia actual procedente de Dios. Para actuar todas las virtudes necesitamos una gracia actual. Es decir, es como un influjo, una fuerza, un soplo, un impulso de parte de Dios para que podamos actuar y esa virtud la podamos poner, es como que está ahí, la potencia está ahí, pero para yo poderla actuar, Dios me tiene que dar como que ese influjo, como que esa fuerza para yo poder actuar. También todo acto de virtud infusa cualquiera y toda la actuación de los dones del Espíritu Santo supone, por consiguiente, una previa gracia actual que ha puesto en movimiento esta virtud o ese don. Precisamente la gracia actual no es otra cosa que el influjo divino que ha movido ese hábito infuso a la operación. Miren, vamos a ver. Yo quiero adquirir la virtud de la oración. Para eso, pues en determinados momentos yo necesito orar, porque si yo no oro, yo no me convierto en un alma orante. Para yo practicar la oración en determinado momento, pues yo siento el deseo o siento la inquietud,
siento esa fuerza de que tengo que orar. O me lo he impuesto, a esta hora yo voy a orar. Pues ese movimiento, esa inquietud, esa fuerza, ese deseo, es una gracia actual que Dios me da para que yo ponga en función esa virtud. Aunque yo, por ejemplo, digo, ok, yo voy a hacer un horario y de 4 a 5 de la tarde voy a leer las Sagradas Escrituras para hacer meditación desde la palabra de Dios. Ese acto lo hiciste porque Dios te dio una fuerza actual, una gracia actual, ese influjo para que tú actuaras de esa manera y adquirieras como parte del ejercicio una virtud, para que fueras fortaleciendo una virtud. Ahora bien, ¿de qué manera mueve el Espíritu Santo el hábito de una virtud infusa? ¿Con qué clase de moción? ¿Es la misma moción con la que mueve el hábito de los dones o se trata de una moción completamente distinta? Es ahí entonces donde nosotros tenemos que hablar de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a hablar entonces de los dones del Espíritu Santo. Una vez que hemos hablado de las virtudes, tanto las infusas, no hemos ido tanto a las adquiridas, pues esas son naturales, vamos a hablar sobre los dones, esos 7 dones del Espíritu Santo. ¿En qué consiste? ¿Qué son? ¿Para qué los necesitamos? Porque luego, en las próximas clases, lo que vamos a estar viendo es cada uno de los dones: sabiduría, temor de Dios, fortaleza, piedad, consejo, entendimiento, ciencia. Pero por ahora, en primer lugar, los tenemos que ver en su conjunto. Pues los dones en primer lugar, decimos que los dones, pues eso, son dones del Espíritu Santo, son dones de Dios. Y lo primero que tenemos que tener claro es que el primer gran don de Dios es el propio Espíritu Santo. Es el primer regalo de Dios. En una clase de las primeras estuve hablando cómo Dios se da a nosotros y dándose a nosotros, ese es el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el amor mismo con que Dios se ama y nos ama. El Padre amando al Hijo, de ahí surge, de ahí procede el Espíritu Santo. Y dice la liturgia, lo llama Altissimi Donum Dei, don del Dios Altísimo. Por eso en el himno del Veni Creator, ven Espíritu Creador, y le dice, tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Este himno del Veni Creator, ahora no recuerdo exactamente la página, pero la tienen ustedes en el folleto de la clase. En una de las clases aparece el himno del Veni Creator, que ahora, cuando prontamente llegue la Pascua, es un himno que les recomiendo que lo recen, pero rezado, meditado. No leerlo así a lo papagayo, sino ir cada uno, porque ese himno tiene muchísimos nombres que se le atribuye al Espíritu Santo. Por eso ir rezándolo, pensándolo, meditándolo en cada uno de esos títulos. Bien, pues si el primer don de Dios, el primer regalo de Dios es el mismo Espíritu Santo, tenemos que reconocerlo, que este Espíritu es el amor infinito en el seno de la Trinidad de Dios. Pero a la misma vez, siendo el amor de Dios, ese amor trinitario, ese amor del Padre, del Hijo, es ese amor de esa comunidad divina, de esa comunidad trinitaria, también en cuanto está en nosotros por misión o envío, es decir, porque lo hemos recibido. Es ese Espíritu Santo el que nosotros recibimos en Pentecostés, es el Espíritu Santo el que nosotros recibimos
mediante la gracia bautismal. Es el Espíritu Santo que nos viene a reforzar en el sacramento de la confirmación. Es el Espíritu Santo el que nos perdona en el sacramento de la reconciliación. Es el Espíritu Santo que interviene en la celebración eucarística para que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Pero ahora, ese Espíritu Santo es el mismo que está en nosotros, que nosotros lo recibimos como don de Dios para santificarnos. De este primer gran don proceden todos los demás dones de Dios, ya que en último análisis todo cuanto Dios da a las criaturas, tanto en el orden sobrenatural como en el mismo orden natural, no son sino efectos totalmente gratuitos de su libérrimo e infinito amor. Todo lo demás, la gracia, las virtudes, los dones, los carismas, todo lo que Dios quiere darnos, todo lo que Dios quiera regalarnos en el orden de la gracia, procede de este gran don, que es Dios mismo entregándose a nosotros. Y lo hace libremente por quien quiere, a quien quiere, cuando quiere y como quiere. En sentido amplio, todo cuanto nosotros hemos recibido de Dios, pues son dones del Espíritu Santo. Pero en sentido propio y estricto, reciben este nombre, los dones del Espíritu Santo, ciertos hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las almas, juntamente con la gracia santificante y las virtudes infusas en orden a su plena santificación. Es decir, estos hábitos, todo lo que recibimos son dones de Dios, pero hay unos en particular a los que nosotros llamamos dones del Espíritu Santo. Y tienen como base y fundamento bíblico esto que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 10, y que son atribuidos al Mesías. Por esto es un texto que se conoce como un texto mesiánico. Dice así: y brotará una vara del tronco de Jesé, retoñará de sus raíces un vástago. Sobre él se posará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Yahvé, y pronunciará sus decretos en el temor de Yahvé. Aquí tenemos nosotros ese texto básico, fundamental de las Sagradas Escrituras, y que propiamente solo habla del Mesías. Pero se atribuye, los santos padres y la misma iglesia lo ha extendido a los fieles. Miren, como les decía, este texto es un texto eminentemente mesiánico, pero como les decía, los santos padres, la misma iglesia lo extienden a los fieles en virtud del principio universal de la economía de la gracia que enuncia San Pablo cuando dice: porque a los que de antes conoció, a esos, nosotros, los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Por tanto, si esto se le ha otorgado a Cristo, y por algo que en teología se conoce como la comunicación de idiomas, es decir, hay unas cosas en la naturaleza de Cristo que nosotros también las podemos tener, pues entonces nosotros, como dice San Pablo, predestinados a ser como su Hijo, como Cristo, pues también entonces podemos recibir estos dones. De ahí que entonces se infiere que todo cuanto hay de perfección en Cristo, que es nuestra cabeza como cuerpo místico, si es comunicable, se encuentra también en sus miembros unidos a Él por la gracia. Por tanto, en la medida en que yo estoy unido a Cristo mediante la gracia sacramental, yo también puedo recibirlos. Y es evidente que los dones del Espíritu Santo pertenecen a las perfecciones sobrenaturales comunicables, teniendo en cuenta además la necesidad que tenemos de ello. Esto es algo que, el Mesías lo tiene, pero nosotros,
por por ser parte del cuerpo místico de Cristo, también lo podemos tener, porque no pertenece exclusivamente o no es algo que solamente pertenece a la divinidad del Hijo, no. También nosotros lo podemos tener. Es una perfección que se puede comunicar, Él nos los puede transmitir. Por eso nosotros también podemos poseer los dones del Espíritu Santo. Y vamos a hablar ahora del número de los dones, porque aunque decimos que son muchos, pero específicamente aquí el texto bíblico nos ha enumerado pues una cantidad. En el texto masorético de Isaías, llamamos el texto masorético esa traducción de las Sagradas Escrituras mediante la cual se le atribuyeron consonantes al texto hebreo, pues se enumeran ahí únicamente 6 dones, repitiendo al final el don de temor. Pero en la versión bíblica de los 70, lo mismo que en la Vulgata latina, la Biblia en latín, se enumeran 7, añadiendo el don de piedad a los 6 del texto masorético. La divergencia aparente entre ambas versiones procede de la doble traducción que admite la palabra hebrea yirat, que significa temor, que puede traducirse también por piedad. Por eso entonces nosotros tenemos los 7 dones. Como es sabido, es muy frecuente en la Biblia emplear el número 7 para significar una plenitud indeterminada, sin que tenga que reducirse precisamente al número concreto de 7. San Ambrosio y San Agustín insisten en que el número 7 tiene aquí un valor de plenitud, es decir, todo el cúmulo de dones deseables moraba en el Mesías. Cuando el texto de Isaías me dice que el Espíritu tiene sabiduría, ciencia, entendimiento, fortaleza, consejo, lo que me está diciendo es que tiene toda la plenitud del Espíritu, pero me habla de esa plenitud del Espíritu mediante esos 7 dones. De ahí que entonces, porque la Iglesia siempre ha hablado de los 7 dones del Espíritu Santo como la plenitud de los dones. Pero no significa que el Espíritu Santo pueda ser tan generoso que pueda tener muchos más dones, y de hecho los tiene y los da y los concede, pues como digo, a quien quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Vamos a hablar de la naturaleza de los dones en general, no específicos. Específicamente lo hablaremos después cuando hablemos de cada uno de los dones. Vamos a hablar de la naturaleza. ¿Qué son? Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Vamos a ir por parte porque esto es un poquito complicado, así que vamos a ir dividiendo esta definición. En primer lugar, son hábitos sobrenaturales. ¿Qué significa que son hábitos sobrenaturales? Pues expresan una permanencia habitual. Siempre los vamos a tener. Siempre que nosotros estemos en gracia santificante, esos dones van a estar ahí. Se confieren a los miembros de Cristo de una manera permanente, de una manera habitual, y van a actuar en los miembros del cuerpo místico de Cristo, en los cristianos, de una manera permanente, siempre. Aquí que nosotros hablamos mucho esto de permanentes y transitorios. Pues transitorio es eso que va y viene, no. Los dones del Espíritu Santo siempre está ahí. Mientras el Espíritu Santo esté en el alma del cristiano, los dones del Espíritu Santo van a estar ahí dispuestos a actuar en el momento en que sea necesario. Y dice, hábitos sobrenaturales infundidos por Dios. Al igual que las virtudes, los dones no los puede adquirir el hombre por sí mismo. Nosotros con nuestra alma no podemos adquirirlos. Después que los tenemos, el Espíritu los pone en función. Pero por mi propia fuerza no los puedo adquirir, porque está por encima de nuestras fuerzas. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que viene de Dios. Y una de dos. O no existen o son infundidos por Dios. Y ya nosotros,
hemos visto cómo en las mismas Sagradas Escrituras me dice que están ahí. Por tanto, si están ahí y no pertenecen al orden natural, pues significa que vienen del orden sobrenatural y que vienen de parte de Dios. ¿Y a dónde vienen? Pues vienen a las potencias del alma. Son el lugar donde residen los dones. Y por el momento vamos a hablar de la memoria, entendimiento y voluntad. Esto lo vamos a clarificar con más detalle cuando hablemos de cada uno, dónde actúa cada uno de ellos, porque ahora sería un mar sin fondo. Estos dones vienen a perfeccionar las virtudes. Bueno, yo tengo una situación difícil, con la ayuda de Dios la puedo enfrentar y pongo en práctica la virtud de la fortaleza. Pero cuando la práctica de la virtud de la fortaleza ya se hace insostenible al punto de que ya yo no puedo más, interviene entonces el don de espíritu, el don de la fortaleza, y le da fuerza, le da ese empuje que necesita la virtud para que actúe y sobre todo se perfeccione. Es como una fuerza mayor para poner en función la virtud. El don perfecciona la virtud y por tanto le va a dar una modalidad divina no humana. Una modalidad divina no humana. Vamos a actuar divinamente, no humanamente. Para recibir y secundar con facilidad, los dones vienen para perfeccionar las potencias, para actuar más fácilmente, divinamente. Por eso constantemente necesitamos pedir la fuerza del Espíritu Santo, porque hay momentos en que nosotros no sabemos cómo podemos actuar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Quien único nos puede dar la fuerza es el Espíritu de Dios, para recibir fácilmente aquello que por nosotros solos no podríamos. Pues mira, hemos hecho un acto de caridad, hicimos una obra de caridad y la volvimos a hacer, pero llega un punto en que ya con mis propias fuerzas no puedo. Pues ahí viene la fuerza de Dios. Aquí se ve mucho en la vida de los santos, como en ocasiones han practicado, pues mira, la virtud de la caridad, por ejemplo, pero llega al punto en que Dios quiere esa alma purificarla de una manera superior, más fuerte, quiere llevar el alma más arriba. Entonces le pone delante una prueba, una situación para que esa alma demuestre su fidelidad a Dios. Pero claro, el alma lo quiere hacer, pero como ya por sus fuerzas naturales, sobrenaturalmente hablando, mediante la virtud ya no puede, entonces interviene el don del Espíritu y después usted dice, ¿y cómo lo hice? Pues bueno, lo hiciste porque Dios te dio su fuerza, Dios te insufló ese espíritu, esa energía sobrenatural que necesitabas, que es el don del Espíritu, para que pudieras actuar sobrenaturalmente. Y dice, las mociones propias del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien mueve. Es el Espíritu el que actúa como una causa motora y principal. Por tanto, el Espíritu Santo mediante los dones es como un motor, que es el que va dando la fuerza, es el que va dando la energía para que tú puedas seguir actuando. A diferencia de las virtudes infusas que son movidas o actuadas por el mismo hombre. Las virtudes, cuando son naturales, pues soy yo el que tengo que estar. Las virtudes, incluso las infusas, pues yo tengo que estar constantemente haciendo actos de fe, haciendo actos de esperanza, actos de amor, practicando la virtud, practicando el silencio, practicando la justicia. En este caso, quien interviene es el Espíritu de Dios. Y dice, al modo divino o sobrehumano. Vamos a actuar de una manera divina. Les había puesto en una ocasión, que es un ejemplo típico que encontramos en algunos autores de vida espiritual, es el caso del que va en un velero, el que va en un bote, pues va remando. Mientras va en ese bote remando, pues va utilizando sus propias fuerzas, virtudes. Él va ejercitando. Pero llega un momento en que él siente la necesidad o ya se da cuenta de que no necesita, suelta los remos y la nave sigue soplando porque comenzó a soplar un viento que lo llevó hasta puerto. Ese viento
son los dones del Espíritu. Él sigue navegando, pero no por sus propias fuerzas, sino porque es el Espíritu de Dios el que va actuando y va llevando y va guiando esa alma. Va actuando de una manera divina, sobrehumana. Vamos a ver por qué los dones del Espíritu Santo son necesarios. Los dones del Espíritu Santo son absolutamente necesarios para la perfección de las virtudes. Aunque nosotros practiquemos las virtudes, siempre queda algo de imperfección, porque somos seres limitados. Y para eso es necesario que acuda el Espíritu en nuestra debilidad, acuda el Espíritu y nos auxilie en nuestra debilidad para fortalecer esa práctica de virtudes. Segundo, para llegar a la plena perfección de la vida cristiana. Cuando hablamos de vida de perfección cristiana, hablamos de santificación, hablamos de santidad. Nosotros no podemos alcanzar la perfección cristiana, esa llamada que Dios nos hace, sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, si no tenemos los dones del Espíritu Santo. Porque por nuestras fuerzas no podemos. Y tercero, incluso si ya lo hemos conocido, para nuestra propia salvación. Porque muchas veces tendremos que actuar sobrenaturalmente, necesitaremos actuar sobrenaturalmente para poder salvarnos. Así que incluso para nuestra salvación necesitaremos de esos dones del Espíritu de Dios. Quizás aunque no los conozcamos, pero los vamos a necesitar. Bien, como consecuencia de haber recibido o de poseer o de practicar, mejor aún, los dones del Espíritu Santo, están los frutos. ¿Qué frutos se producen de la práctica de los dones? Cuando el alma corresponde dócilmente a la moción interior, a ese movimiento interior, ese impulso interior del Espíritu Santo, produce actos exquisitos de virtud, que pueden compararse a los frutos sazonados de un árbol. No todos los actos que proceden de la gracia tienen sazón de frutos, sino únicamente los más sazonados, los más exquisitos, que llevan consigo gran suavidad y dulzura. Son sencillamente los actos que proceden de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué nos ha dicho? Pues que los actos que proceden de los dones del Espíritu Santo son los actos más delicados, los actos más delicadamente sobrenaturales o sobrenaturalmente más finos delante de Dios. Porque proceden, ¿qué tienen como fuente? Pues tienen como fuente al mismo Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Pues mire, se distinguen de los dones como el fruto se distingue de la rama y el efecto de la causa. Una cosa es la causa, otra es el efecto. Una cosa son los dones y otra cosa son los frutos. Se distinguen también de las bienaventuranzas evangélicas en el grado de perfección. Estas últimas, es decir, las bienaventuranzas, son más perfectas y más acabadas que los frutos. Es decir, esto es como un orden de perfección. Los actos humanos, luego las virtudes, por encima de las virtudes, los dones, por encima de los dones, los frutos y luego las bienaventuranzas. Los frutos son completamente contrarios a las obras de la carne, ya que ésta tiende a los bienes sensibles, que son inferiores al hombre, mientras que el Espíritu Santo nos mueve a lo que está por encima de nosotros. Si hacemos obras de la carne, los frutos serán carnales. Si actuamos conforme al Espíritu, los frutos serán espirituales. Por eso San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos hace una lista de cuáles son esos frutos y nos dice: en cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría,
paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Miren, y lo ideal es que podamos sentarnos, cada uno de ustedes, ¿verdad? Individualmente, busquen por internet. A veces nos gusta buscar otras cosas. Vamos a buscar los frutos del Espíritu, el amor, cómo vivir la alegría, es de la paz, qué es la paciencia, qué es la afabilidad, ser afable, qué es la bondad, qué es la fidelidad, cómo vivir la fidelidad, cómo vivir la modestia, que también tiene sus virtudes. Porque todas ellas son virtudes que llegan al grado de dar unos frutos como consecuencia de la intervención de los dones. En cuanto al número de los frutos, la Vulgata, esa traducción latina de la Biblia, enumera 12. Caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Pero en el texto paulino original solo se citan 9. Caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es porque, como dice Santo Tomás, el apóstol no tuvo intención de enumerarlos todos, sino que se limitó a citar algunos por vía de ejemplo. Pero en realidad son o pueden ser muchísimos más. El Espíritu es Dios, así que es infinito, así que Dios puede actuar de muchísimas maneras inimaginables para nosotros, ya que se trata de actos y no de hábitos como lo son los dones. Y finalmente, unas palabras para las bienaventuranzas. Sé que me he extendido de más, pero el tiempo lo amerita. Las bienaventuranzas evangélicas todavía son más perfectas que los frutos y los dones. Ellas señalan el punto culminante y el coronamiento definitivo aquí en la tierra de toda vida cristiana. Al igual que los frutos, las bienaventuranzas no son hábitos, sino que son actos. Por eso, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, son actos. Bienaventurados los que son misericordiosos, bienaventurados los que trabajan por la paz. Son acciones que vamos haciendo y cada uno de esos actos tiene como un premio. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, y así cada una de las bienaventuranzas. Como los frutos proceden de las virtudes y de los dones, pero son tan perfectos que hay que atribuirlos a los dones más que a las virtudes, al igual que los frutos. Las bienaventuranzas no son hábitos, son actos. Y por razón de las espléndidas recompensas que las acompañan, son ya en esta vida como un anticipo de la bienaventuranza eterna. Vivir las bienaventuranzas es como vivir por adelantado el reino de Dios aquí en la tierra. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor las redujo a 8. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón y los perseguidos por causa de la justicia. Pero aquí podemos decir que se trata también de un número simbólico que no se conoce los límites. Y aquí ahora, la correspondencia entre las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo y las bienaventuranzas, tal como la establece Santo Tomás. Lo vamos a ver en la próxima pantalla. Las virtudes teologales. Estas se reciben para el fin, es decir, amamos a Dios, creemos, conocemos a Dios, esperamos, deseamos a Dios por la esperanza. La caridad viene a ser perfeccionada por el don de sabiduría, y el don de sabiduría viene a ser
perfeccionado por la bienaventuranza de los pacíficos. La virtud de la fe viene a ser perfeccionada por el don de entendimiento y el don de ciencia. Estos, a su vez, son perfeccionados por la bienaventuranza de los limpios de corazón y de los que lloran. La esperanza es perfeccionada por el don de temor, y este, a su vez, es perfeccionado por la bienaventuranza de los pobres de espíritu. En cuanto a las virtudes morales, y antes de seguir, quiero decir que esto lo vamos a ver en los próximos temas, cuando hablemos de cada uno de los dones, cómo van interactuando todo esto. Pues miren, la prudencia es perfeccionada por el don de consejo, la justicia por la piedad, la fortaleza por el don de fortaleza, y la virtud de la templanza por el don de temor. Y correspondientemente, pues las perfeccionan las bienaventuranzas de los misericordiosos, los mansos, los que tienen hambre y sed, y los pobres de espíritu. Como les digo, cuando veamos cada uno de los dones, pues vamos a ver específicamente cada uno de estos dones, cómo van actuando, cómo van perfeccionando unos a otros. Y con esto pues doy por terminado este punto que, bueno, me pido que me disculpen porque he sido un poco extenso, pero repito, creo que iba a ser un poco complicado dividir la presentación porque iban a perder el hilo del tema. Nada, en la próxima ya comenzaremos hablando sobre los dones del Espíritu Santo, pero específicamente cada uno de ellos.